Hemos compartido esta mañana la lección divina y esta experiencia hermosa que nuestro hermano Jesús Antonio nos ha compartido de la Federación Bíblica Católica. Ahora vamos a descender un poquito más, vamos a hablar de nuestro país y de este trabajo que se ha venido realizando. Se lo voy a platicar así brevemente porque en realidad ha sido un trabajo de varios años, lo que al final resultó y que llamamos no tanto plan pastoral, se llama proyecto. Hay un poquitito la terminología, pero sí tiene su sentido, No es un plan propiamente de pastoral de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Es un proyecto, y la palabra proyecto tiene relación con lo que se lanza, del verbo yachere, que significa lanzar. Y por ahí viene la palabra proyectil. Entonces eso es como un proyectil, pero como un proyectil luminoso. Alguien decía por ahí, si queremos usar una imagen, una metáfora, podríamos decir que es como en los fuegos de artificio, fuegos artificiales, esos proyectiles que iluminan el cielo. Eso quiere ser. ¿Por qué? Porque un plan propiamente hablando lo tiene la diócesis, el plan diocesano de pastoral, ¿sí? La Conferencia Episcopal tiene este faro, también otro de las metáforas es que es un faro que ilumina los proyectos de las diócesis. En México tenemos, ya con las recientes diócesis, ya tenemos 95 diócesis agrupadas en 19 provincias, porque también nace una nueva provincia, eran 18, nació la provincia número 19, que es la provincia de Toluca, que por cierto es mi diócesis de origen. Yo salí del clero de Toluca y fui llamado al episcopado para integrarme al trabajo de la Arquidiócesis de México como obispo auxiliar y ahora como obispo diocesano de Azcapotzalco. Es la nueva provincia. Entonces son 19 provincias. Las provincias lo que hacen es tener algunos trabajos en conjunto a nivel de la pastoral. Generalmente las provincias algunas veces agrupan estados. Por ejemplo, Veracruz es una provincia. Todo el estado de Veracruz, desde Tuxpan hasta Coatzacoalcos, pasando por San Andrés Tuxtla, pasando por mi puerto, etcétera, Jalapa, Córdoba, hasta Coatzacoalcos. Es una provincia, generalmente así están. Se ha hablado de que probablemente Veracruz serían dos provincias, porque desde Tuxpan hasta Coatzacoalcos no sé cuántos kilómetros sean, pero son muchos, ciertamente. Hay otras que por el número de población sí están pues agrupadas de otro modo, como en el Estado de México, que es el estado más poblado del país, el Estado de México. Más que la Ciudad de México, por supuesto. En la Ciudad de México tenemos alrededor de 10 millones de habitantes, lo que es la circunscripción de la Ciudad de México, con todas sus alcaldías. Pero el Estado de México, solamente la zona conurbada, son como 15 millones. Por eso se habla de 25 millones. Los extranjeros nos preguntan, ¿es cierto que la Ciudad de México tiene 25 millones? No. La Ciudad de México tiene alrededor de 10 millones. Los otros 15 son del Estado de México. Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlanepantla, Cuautitlán, todas estas ciudades que se formaron en torno a la Ciudad de México. Bueno, son 19 provincias y nosotros vamos a pertenecer a la provincia de México y Toluca será otra provincia. Bueno, ¿qué pasa? Que cada provincia también realiza proyectos en común. Y la Conferencia Episcopal lo que hace con este proyecto global de pastoral, pasa por favor, lo que hace es lanzar ese proyectil luminoso, si le queremos llamar así. ¿Con motivo de qué? De dos acontecimientos importantes. Uno que se va a celebrar en el año 2031, que son los 500 años de las apariciones de la Santísima Virgen en su vocación de Guadalupe en nuestra patria. Y el segundo, pues es los 2000 años del misterio pascual de Cristo. Bueno, nosotros los biblistas sabemos que esto es pues un poco relativo, ¿no? Que en realidad esto de los números
empezando desde si Jesús tenía 30 años en Lucas, bueno, etcétera, si fueron 3 años, 3 Pascuas o una Pascua, bueno, ahí podemos, todo lo que no, si Dionisio el Exiguo se equivocó cuando hizo el cálculo y bueno, hizo con 354 de la fundación de Roma, etcétera, todo eso lo que ustedes quieran, eso lo vamos a discutir aquí y viene al caso. Pero sí es simbólico que en el año 2033 celebremos estos 2000 años de la Pascua, del misterio pascual de Cristo, el culmen de la redención. Y por eso entonces hay 2 elementos fundamentales que van a estar allí presentes, evidentemente la redención que Dios ha realizado en Cristo, sobre todo en su misterio pascual, y que no ha perdido novedad con el paso del tiempo. La fe pone al creyente hacia la búsqueda de la plenitud. Pasamos al siguiente, vamos a ir bajando un poquito, quizá, yo le digo en qué momento. Entonces, a partir de aquí es necesario un examen de conciencia a la luz del Espíritu. Como iglesia que hemos caminado, Iglesia Universal, todos estos 2 milenios, como iglesia en México, estos 500 años, que se funden finalmente uno solo, porque María de Guadalupe vino a evangelizar, vino a traernos a Cristo, vino a enseñarnos el Evangelio, a enseñarnos la redención. Pasamos, por favor. Entonces ahí hay unas preguntas que sirven para este examen de conciencia. La calidad de las relaciones con lo que hoy se vive y se construye la sociedad, cómo ha cumplido la iglesia o no la misión de anunciar la buena nueva. Pasamos, por favor. Son algunos datos, este es el contexto, bueno, ya no lo vamos a enfatizar demasiado, todo lo que significó el tema del descubrimiento o el encuentro, decía por ahí el que acaba de morir, León Portilla, el encuentro de los mundos, más que descubrimiento de América, en fin, lo que sea. Todo lo que significó en ese momento. Pasamos a la que sigue, por favor. Con la llegada de Santa María de Guadalupe se nos da un mandato de construir una casita donde se manifiesta el consuelo materno de Dios. Y ese término, entre comillas, casita, tiene un gran significado, porque bíblicamente la casa tiene un gran significado. La casa, que puede ser la casa física o la dinastía. Acuérdense de aquel pasaje cuando el profeta Natán le dice a David: tú no me vas a construir una casa o un templo, yo te voy a construir una casa. Habla de toda otra cosa. Todo eso, adelante. Entonces, la casita sagrada también no es solamente la basílica de Guadalupe materialmente, sino lo que significa esa presencia, ¿verdad? Adelante. Una nueva nación, construir una nueva nación. La casita es la iglesia del Hijo que lleva en el vientre. Y la iglesia, pues sabemos perfectamente, son nuestras comunidades, somos nosotros. Adelante. Entonces nos invita a preguntarnos, María de Guadalupe, ¿hemos hecho de nuestra nación aquel espacio de bonanza que anhelaron nuestros ancestros? Y la gran pregunta, ¿es México una sociedad más justa y pacífica? Bueno, ustedes verán, ustedes dirán si realmente México es esa sociedad justa y pacífica. Y la verdad es que es cuestionante. Yo les digo a veces en la predicación, nosotros según el INEGI en México somos el 83.7% de católicos. ¿Por qué? Porque en el censo se dijo, o porque están bautizados. Pero la gran pregunta es, si fuéramos en realidad católicos en el sentido, cristianos católicos en el sentido estricto, ¿tendríamos ese país que tenemos? Yo les he preguntado, porque cuando iniciamos este proceso proceso largo de formación catequética, nos oponían algunos, incluso hasta los padres, los sacerdotes, decían: no, es que la gente no va a querer, como que una catequesis escolarizada de tantos años, ya no van a hacer los sacramentos, ya no los van a recibir. Y bueno, pues siempre esas protestas, que a veces no son ciertamente una atención a los fieles, a veces es otra cuestión, desgraciadamente. Y pues muchos padres de familia, por no llevar y acompañar a sus hijos en procesos itinerarios de formación, pues preferían llevarlos a otro lugar donde, aunque les cobraran, pero que fuera muy rápido para que recibieran los sacramentos. Eso lo enfrentamos cuando yo llegué a la Arquidiócesis de México. Me acuerdo que hace 9 años yo hice ese planteamiento. Aquí hay algo que tenemos que corregir. Aquí cada quien decide en cada parroquia cuánto tiempo dura la catequesis. Y además un concepto de catequesis que no es. O sea, catequesis entendida como requisito para un sacramento es una caricatura.
La catequesis no es un requisito para recibir un sacramento. Es una formación en la fe del discípulo misionero de Cristo. Eso es la catequesis, donde resuena categeomai, donde resuena el mensaje carismático que se recibe. Pero la reducimos así cuando alguien lo entiende como, pues ya va a ser la primera comunión, que vaya a la catequesis para que haga la primera comunión. Un requisito. Que vaya a la catequesis para la confirmación. Un reduccionismo terrible de lo que es la catequesis como esa formación en la fe del discípulo misionero. Y creo que estamos entendiéndolo. Pero nos ha costado trabajo. Bueno, más adelante, porque si no nos detenemos mucho en esto. Adelante. Porque el proyecto va por ahí. Quiere llevar un proceso en la fe. Y el llamado a poner atención a los signos de los tiempos, todo lo que sí sufre México con tantos y tantos factores. Entonces, el proyecto global de pastoral es esto, una luz. Creo que aquí tenemos, esta es la mejor metáfora, creo que podemos utilizar cuando hablamos de este proyecto. Proyectil luminoso, es esta luz para responder. ¿Qué significa celebrar la fe para los mexicanos? ¿Qué significa celebrar la redención de Cristo y el acontecimiento guadalupano? Los que dice PGP es el Proyecto Global de Pastoral y los números. Entonces, el PGP es, no se les voy a poner la última P, sino nada más queda PGP. La última P es muy importante. Okay. Hace más evidente la inteligencia espiritual de la misión, es decir, la relación que debería existir entre las ideas teológicas y el ejercicio pastoral. O sea, no por un lado, como ya lo hemos dicho, la parte teórica, los teólogos o los pastoralistas, y pues ellos son los que por ahí en sus escritorios hacen los planes, los proyectos, los programas, no, sino cómo precisamente establecer esa relación entre lo que es ideas teológicas y ejercicio pastoral, que no se pueden separar, y nadie puede decir, no, esa es cuestión de la teología, aquí somos pastores. Esas dicotomías nos hacen mucho daño, como el daño que nos hace, y se los digo sinceramente, cuando un sacerdote me dice, es que yo no me ordené para administrar la parroquia, yo me ordené para ser pastor. Oye, pues parte de tu conducción es saber administrar. Hay un triple munus, una triple función, que es enseñar, santificar y conducir. Por cierto, qué bueno que evitamos la palabra regir. No sé, eso de que decía el hermano, ¿cómo te llamas? José Enrique. José Enrique, como de figura de poder, eso no. Conducir, acompañar, la conducción es un acompañamiento, y la conducción en el sentido bíblico, cómo el pastor conduce, cómo va delante de las ovejas. Eso que a veces nos cuesta tanto trabajo a nosotros los pastores, identificarnos con el modelo del pastor Jesucristo, y nos vamos con la finta del gobernar. Entonces nos identificamos más con un gobierno de otro tipo, y no tanto con la figura bíblica del pastor. Y lo digo por mí misma, nos cuesta trabajo asimilar la figura modélica de Cristo pastor, pero ahí tenemos ese gran reto. Adelante, por favor. Se propone como una forma eficaz de hacer operativas las estructuras e instancias eclesiales. Adelante. Más. ¿Quiere ser este proyecto anterior? No, ya nos fuimos muy atrás. Atrásito del anterior. Quiere ser una expresión de unidad y colegialidad entre las iglesias particulares, entre los obispos y las iglesias particulares. Por esto quiere decir lo siguiente, miren. ¿Qué significa colegialidad? Significa que la iglesia es una sola, por supuesto. Pero esa iglesia se hace presente en cada diócesis, o cada iglesia particular, como le llama también el derecho canónico. Cada iglesia particular es presencia de la iglesia universal, ¿sí? Ahí subsiste, como dice Christus Dominus en el número 11, ahí subsiste la iglesia universal. Sin embargo, a pesar de que en cada iglesia particular, diócesis o prelatura o vicariato apostólico, subsiste la iglesia universal, sin embargo, hay una colegialidad con un sentido de comunión.
Entonces, es cierto que el obispo puede decir, bueno, las decisiones yo las tomo en mi diócesis y con mi consejo, etcétera, sí, pero tenemos una corresponsabilidad de toda la iglesia presente aquí en México, todas las iglesias particulares aquí en México, y eso es la conferencia episcopal. Generalmente cada país es una conferencia episcopal, generalmente. Países muy pequeños, como en las Antillas, o no sé, Luxemburgo, no sé, algún otro, se juntan para hacer una conferencia episcopal varios países, pues, no sé, en Martinica o en San Vicente, aquellas islas tan pequeñas, pues evidentemente no puede haber una conferencia episcopal, aunque sean países independientes, ¿no? Entonces se agrupan. Es una conferencia episcopal. Generalmente sí, un país es una conferencia episcopal, pero no necesariamente. Hay una colegialidad, es decir, nos sentimos corresponsables. Somos este país que tenemos realidades, sí, algunas diversas, pero otras muy comunes, y las asumimos como pastores. Eso se llama colegialidad entre los obispos y las iglesias particulares. Seguimos, por favor. Adelante. Aquí hay un elemento que toca que me parece muy importante, esto que tanto necesitamos, una verdadera conversión de corazón y una coordinación inteligente para dirigirnos hacia la meta común de la evangelización. Por eso decía que también esto, la Secretaría de Personas de Iglesia Particular es responsable de las iglesias hermanas más cercanas y de la Iglesia Universal. Aquí hay un tema muy importante que se llama conversión, que tanto necesitamos la conversión, se ha llamado también la conversión pastoral. Para que todos estos proyectos como FEDICO, como los que ustedes tienen, o los de Flexifobia, y todos los que realmente lleguen a ser realidad, como señalaba nuestro hermano, es a través de una conversión pastoral. Cuando nos instalamos, cuando vivimos cómodamente en nuestra zona de confort, es muy difícil. Entonces este proyecto de toda la iglesia en México en colegialidad quiere ser precisamente un proyecto de evangelización para celebrar realmente los 2000 años de la redención del misterio pascual de Cristo y los 500 años de las apariciones de la Virgen que trajo a Cristo a México en una actitud de conversión pastoral. Adelante. Bueno, aquí todo lo que nos puede darnos María, escuchar, queda trabajar, agradecer, festejar, arrepentirnos, que hay nuevas propuestas. Adelante, por favor. Vamos a ir pasando un poquito. Entonces, ¿a qué dispone este proyecto? Acoger dócilmente el fuego del Espíritu, promover una iglesia en comunión, responder al llamado del Santo Padre Francisco para impulsar. Esto que es el número 19 nos los dijo en la Catedral de México en su visita, cuando viene el Papa, que también vino aquí a Ciudad Juárez. Aquí también estuvo el Papa aquí en Ciudad Juárez. En esa ocasión, reunidos los obispos de la Conferencia Episcopal de México, que por cierto, dicen que nos regañó, ¿no es cierto? Es uno de los discursos más bonitos, de veras más hermosos que yo he leído y releído. Es un mensaje con un sentido poético pero muy profundo. No, es bellísimo. Esa exhortación que nos hizo los obispos allá en la Catedral de México es una cosa tan hermosa. Hay que leerla y releerla para entender muchas cosas. Pero como siempre los periodistas, por un detalle que sacó el Santo Padre, dijo, bueno, si se van a pelear, pelense, pero después vayan a orar juntos. Que regañó a los obispos. Y así salieron las notas periodísticas. Le dije, ¿cuál regaño? Yo pregunto a mis hermanos obispos si alguien se sintió regañado. No, son interpretaciones que se hicieron a través de los medios de comunicación. Jamás nos regañó. Y ese discurso es, además de los otros, pues, pero es a mí especialmente, es un discurso tan hermoso, pero bien comprometedor, cuando nos dice, sean obispos de mirada limpia, de los testigos de los que han visto al Señor. Hasta se le dice aquí, ¿cómo dijiste Jesús? Se me hace el cuero de gallina. ¿Cómo dijiste? Se me hace el cuero de gallina, así. Eso que dice el Papa, como los que han visto al Señor. Y yo sí me he preguntado, yo de veras soy como alguien que ha visto realmente al Señor, testigos de la resurrección del Señor. Eso tiene mucho. Eso lo pidió y nos dijo, tengan un proyecto cualificado de pastoral, nos lo pidió ahí expresamente. Eso debieron haberlo sacado los periodistas, no lo sacaron.
Eso debían haberlo sacado. El Papa pide un proyecto cualificado de pastoral para la Iglesia de México. Eso sí hubiera sido algo relevante. No lo otro que son simplemente, pues, no sé cómo llamarles. Pero bueno, en fin, adelante, por favor. Adelante. Entonces, tiene 3 partes, las voy a enunciar rápidamente y las vamos a ir tratando de ver de manera, pues, también un poco rápido, con el método de ver, juzgar y actuar. La primera parte es esta visión, mirar la realidad, atrás. Miramos la realidad como pueblo redimido por Jesucristo y amado por Santa María de Guadalupe. Este es el tema de la primera parte. Miramos la realidad cruda, difícil, todo lo que significa como pueblo redimido por Jesucristo y amado por Santa María de Guadalupe. Y lo miramos con ojos de pastores. Esa es la primera parte. Es una visión y aquí van a aparecer varias cosas como las que siguen. Adelante, ahora sí. Vamos a ir pasando, viendo un poco esta visión. El núcleo cultural fundamental desafiante, la negación de la primacía del ser humano. Este es lo primero que observamos. El cambio de época del que tanto se ha hablado, más el desarrollo científico de innovaciones, da como resultado un desdibujamiento y mutilación de la figura humana. Desdibuja y mutila la figura humana. Estos 2 factores la llamamos la negación de la primacía del ser humano, con Evangelii Gaudium número 55. Ese es el primer punto donde aparece la mirada, en esta negación de la primacía del ser humano, donde ahora lo más importante son las tecnologías, lo más importante pues es el dinero, la riqueza, el poder, no el ser humano. Y ya no se ven muchas veces seres humanos, sino pues números, cantidades. Realmente uno se pregunta, una empresa X, la que sea, cuando habla de sus trabajadores, cuántos obreros, cuántos empleados, cuántos se ocupan de esta producción, cuántos producen aquello, cuántos, y son números, y a veces ni siquiera los nombres de las personas aparecen, simplemente números, cantidades. Y lo peor no es eso, porque también a veces podemos correr ese mismo riesgo en nuestras parroquias. Pues yo aquí tengo tantos y tantos son y tantos se dedican, y el ser humano, la persona, la individualidad, etc. Pasamos así. Nos encontramos con una crisis antropológica cultural que el Papa Francisco ha llamado cultura del descarte, se lo dice también en Evangelii Gaudium. Y la Iglesia, que tendría que ser una especie de hospital de desechos sobrantes, y aquí entra todo este tema de la pérdida de sentido de la vida, desde no solamente de los no nacidos, sino hasta los indigentes, todos aquellos que pasan por situaciones de marginación, de discriminación, etc. Pasamos a eso. La cultura del descarte. Adelante. ¿Qué nos exige? Sanar las relaciones básicas de la persona, valorar cada hombre y mujer, el reconocimiento del otro. Adelante. No se puede proponer una relación con el ambiente aislado, la relación con los demás, de las personas y con Dios. Eso es lo que tanto hemos dicho. No hay una ruptura entre la relación con Dios y con los demás. Seguimos un poquito más rápido, vamos a ir si no terminamos. Entonces viene esta mirada sobre la realidad global. Una nueva época en el camino de la humanidad. Es necesario escuchar los gritos de nuestro pueblo, que aparece aquí, como dice en el PGP número 22. Seguimos. Hay otra. Más todavía. Eso es. Es necesario discernir, llevar una vida en la que Él pide a su Iglesia. Experimentamos transformaciones profundas, aceleradas, que nos están afectando, y que esto quizás sea lo más terrible. Los jóvenes ven como algo, los niños y los jóvenes ven como algo normal. Eso es terrible, ¿eh? Que los chicos vean como algo normal que aparezca una persona decapitada, asesinada, muertos, y que aparezcan, vean la impresión en la televisión y vean esto parece normal y no es normal. Como si fuera parte de la vida, de lo que tiene que acontecer, así es. Ya. Qué terrible es esto que nos hayamos acostumbrado y que ni siquiera hayamos perdido la sensibilidad
porque a veces nosotros tenemos la sensibilidad. Mataron 2 personas aquí enfrente, las acribillaron, pues nos escondemos nada más, pero bueno, ya pasó. Mañana va a pasar lo mismo en otro lado, y aquí cerquita en la misma colonia. Y lo estamos viendo como algo normal. Esto no es normal. Son signos de una sociedad decadente, enferma. Entonces tenemos que enfrentar esto, estas profundas transformaciones que no son normales, que tenemos que buscar caminos adelante para poder enfrentar esto. Acompañar a cada persona anunciando con fuerza el valor inestimable de lo que es ella, la persona, para encarnar la experiencia de misericordia, comunión y solidaridad. Creo que el Papa ha sido muy insistente en esto, la experiencia de la misericordia. Por eso lo del año de la misericordia, que quedó para algunos como un evento más, que en realidad era como abrir precisamente la puerta para que la vida de la iglesia fuera la iglesia tuviera esas puertas de misericordia siempre. Esa puerta de la misericordia que se abrió hace un poquito más de 3 años, no se cerrara, sino que al contrario, quedara como una puerta abierta, como una experiencia fundamental en la vida de la iglesia. Adelante. Se ha transformado la manera de pensar, de percibir y de vivir todo este tipo de relaciones, adelante, con Dios, los demás, la naturaleza, consigo mismo. Porque al no ser cumplido ha traído frustración, desesperanza, angustia, demonización, dice el proyecto en el número 25, adelante. Creo que también, antes de pasar a la siguiente, la insistencia también por eso, ahora por ejemplo, están en este momento, como dicen en Chile, en este minuto, en el sino del Amazonas, porque es algo importante, no es simplemente un tema de carácter ecológico de moda, o sea, los movimientos ecologistas de moda, entonces también la iglesia le entra a la moda de la ecología. No, para nosotros hay toda una teología de la creación, toda una teología profunda de la creación. Es cierto que a lo mejor hay puntos discutibles. Yo he leído algunas críticas que se han hecho al documento de trabajo, o se llama Instrumentum Laboris del Sínodo de la Amazonía, como se llama. Y quizás sí hay algunos puntos discutibles, entiendo, y habrá que discutirlos, porque son discutibles, pero en realidad en el fondo de lo que tiene el Instrumentum Laboris es un trasfondo de una visión teológica profunda, una teología de la creación, y que parte de lo que dice la misma Sagrada Escritura, el mismo San Pablo, etc. Adelante, por favor. Esta es la visión, signo de una crisis cultural antropológica o antropológico-cultural, que abren grandes posibilidades para el desarrollo de la persona, pero también al mismo tiempo adelante tiene varias cosas negativas o elementos negativos más adelante. Se sobrevalora al individuo por encima de la colectividad y surge un individualismo que debilita y rompe los vínculos comunitarios, un gran mosaico de culturas con diferentes formas de vivir, etc. Y sobre todo esto, la pérdida de valores e incorporación de culturas extrañas por los medios de comunicación y nuevas tecnologías. Este mundo global, o como alguien le llamó, no sé si fue Marshall McLuhan, la aldea global en la que vivimos, ¿verdad? Que tiene todos estos elementos en los que nos llegan a nosotros o nos ametrallan, por decirlo de alguna forma. Pasamos adelante, la que sigue. Muchos aspectos que señalan aquí en esta visión de la realidad, la economía, las crisis por algunos modelos como el neoliberal, etc. Los sufrimientos de muchas personas sumidas en la pobreza que provocan dolor, desesperación. Esto es el número 31, el tema de la economía. Adelante. Aquí hay un tema bien importante, que es el tema del relativismo. Cuando todavía Joseph Ratzinger no era elegido el Papa, sumo pontífice de la Iglesia, era todavía el cardenal Ratzinger. Le hicieron una entrevista, no sé si por ahí alguien la vio, y a mí se me hizo muy interesante lo que él señaló. Él todavía no había sido elegido, todavía faltaban algunos años para ser electo como sumo pontífice, y le hicieron una pregunta: ¿cuál era el problema más grave que veía en la humanidad? Y él dijo: el relativismo, la cultura del relativismo.
Y en ese momento quizá, pues muchos no entendimos. Yo soy entre los que no entendieron. Yo me cuento entre los que no entendieron. ¿Por qué señalaba el cardenal Ratzinger en ese momento perfecto para la doctrina de la fe como un grave problema, un gran desafío, el tema del relativismo? Ahora lo estamos viendo. Donde pues no hay verdades, no hay una verdad. La verdad tú la puedes decidir. O sea, lo que para ti es malo, para mí es bueno. Punto, se acabó, no hay ningún problema. Y para mí puede ser al revés, bueno, y para ti malo, y nada, cada quien tiene su verdad. Esa es la dictadura del relativismo que estamos viviendo, y donde simple y sencillamente, al no haber verdad, no existir la verdad de manera lógica o metafísica, ontológica, como quiera, pues tampoco está la verdad, que es Jesucristo. Para nosotros es la verdad. Entonces, para ti, pero para mí no. Ahí está el tema. Y la desgracia no es que esto ocurra en otras culturas, en otros horizontes, sino cristianos, católicos, incluso que van a misa. Se puede decir esto: van a tu misa cada 8 días, padre, hermano, sacerdote, te escuchan, pero para ellos, no, pues eso es lo que dice el padrecito, eso es lo que él dice, pero no, yo creo que en eso no tiene razón. Mucha gente, hasta de la que menos pensamos, me ha sorprendido gente que yo digo, pues es gente de iglesia que viene aquí, y no, ellos tienen su forma de ver las cosas y de medirlas, y tienen sus verdades y punto. Ese es el relativismo. Adelante. Ese tema que ya hemos hablado un poquito y que ahora esperemos tener. Ahorita en este momento están trabajando ellos, están metidos en el sínodo, que es parte de todo, que viene desde la Laudato Si, que es esa maravillosa encíclica precisamente del Papa Francisco, preocupado y ocupado por este tema que es la creación del Señor, y parte de esto es la ecología. Todo el tema, pasamos ahí, tenemos muchas cosas. Nos quedaríamos aquí hablando de las toneladas de basura que generamos. Los que vivimos en la Ciudad de México, de veras que ya perdimos el asombro, ¿no? ¡Qué cantidad! En la Ciudad de México, en la zona conurbada. Yo soy del Estado de México, de la entidad más poblada del país, y quizá una de las más pobladas de América Latina. Qué cantidad impresionante generamos de basura y de desechos tóxicos, y avientan las baterías por allá y no encuentran. No, una cosa, yo nada más les comparto una pequeña anécdota. Hace años, cuando estudiamos allá, Jesús Antonio, coincidimos en Roma hace varios añitos, ya no les decimos cuántos, porque no saquen la cuenta, pero ya van varios añitos. Coincidimos en Roma, en el Pío Latinoamericano estuvimos los dos. Yo no estuve en el mexicano, sino en el Pío Latino, donde estaba él. Ahí nos encontramos, ahí convivimos, ahí compartimos también. Una de esas, pues yo me fui a Alemania, tenía interés en estudiar, de aprender alemán, etc. Y vivía con una familia en un poblado que se llama Enningen, cerca de Stuttgart, dicen ellos. Y entonces ellos ya separaban la basura, el plástico, el aluminio, etc. Yo me estaba comiendo un yogur y estaba un chiquillo, Moritz, me acuerdo, Moritz Breitmeyer, chiquillo, de 5 años tenía Moritz en ese momento. Entonces yo termino el yogur y echo en el bote de la basura, y se da cuenta el escuincle que yo eché en el mismo bote de la basura el recipiente y la tapadera, que era como de aluminio, no sé de qué material, que tenía otro recipiente. Y me preguntan, ¿dónde arrojaste la tapa del yogur? Y yo le dije, pues, el bote de la basura. Nein, me dice, nein, das ist nicht richtig, me dice, eso no es acá, me dice. Me regaña un escuincle de 5 años ahí. ¡Qué vergüenza! Un chiquillo de 5 años me regaña. La cultura, dice uno, realmente ellos pues tienen porque desde niño así les enseñan. Regreso a México, unos años después. A mí me gusta hacer ejercicio en las mañanas, y me ven por ahí caminando. Eso soy yo, que no nos espanten, es muy temprano, no es ningún fantasma ni la Llorona. Y resulta que andaba en el parque que está ahí cerca del seminario, y había una cancha de fútbol, y para
desagüe pues pusieron unas pequeñas rejas, como de 1 metro más o menos, pero no estaban soldadas, sino estaban solamente sobrepuestas. Estaban los chiquillos sacando las rejillas estas, las coladeras pues, para jalarlas como si fueran carritos. Pues yo llego y le digo al chico, no deje eso ahí. Le digo, no quites eso. Eso es coladera para... Y le estaba yo diciendo esto cuando llega un tipo, que era el papá de uno de ellos, y que me enfrenta. ¿Qué te traes o qué? Me dice. No, simplemente le estoy diciendo a los niños. ¿Y qué es tuyo o qué? Dije, no, pues es de todos. Dije, no, que quién sabe qué. Y se me puso al brinco, ahí. Dije, es que esta es la diferencia. Esta es la diferencia justamente que se llama educación. Se llama educación. Educar viene del latín educere, que significa conducir. Y eso es lo que nos falta en México y en muchos países de América Latina. Ni siquiera nos hemos entendido ni con los gobiernos panistas que hubo, porque yo me tocó hablar con el secretario de Educación Pública del gobierno de Felipe Calderón y no entendía qué era educación. Ellos entienden por educación construir escuelas, construir universidades, construir tecnológicos, etc. Sí es parte, pero no es la educación. La educación es conducir a la persona y los valores en el camino de la vida. Eso no lo entienden ni los priistas, ni los panistas, y menos estos que están ahorita. No lo entienden. Ninguno, no soy de ningún color, pero no lo entienden. Pero porque tampoco nosotros lo entendemos, ¿qué es educar? Bueno, este es el tema de la educación. Bueno, seguimos adelante. Bueno, aquí tenemos las comunicaciones que el arribo de inéditas espiritualidades, ahí tenemos tantas ofertas que de veras, híjole, yo creo que toda América Latina está invadida por las sectas, totalmente. Yo en un momento pensé que me tocó ahora con lo del trabajo que les voy a presentar enseguida, y espero que me dé tiempo, si de la Biblia, visitar algunos países, conocer algunos países y de América Latina, y me doy cuenta que toda América Latina está invadida de sectas, pero invadida. Quizá lo que más asombro me causó fue Brasil. Bueno, yo no sé Uruguay, ahí no conozco yo de Uruguay ni Jesús, pero no sé por qué. Pero Brasil a mí me impresionó que la iglesia cuadrangular de Cristo el Señor, cuadrangular, pues que habrá una triangular y una rectangular, así con esos nombres más raros, iglesia cuadrangular. Claro, un templito por allí que tendrá unas 30 familias seguramente, no más. Pero toda esa variedad de ofertas que, bueno, ahí las tenemos y que a veces nosotros tenemos la culpa. Yo les digo a los padres, miren, muchas veces porque nosotros no atendemos a la gente, no tenemos tiempo. ¿Sabe que no estamos ocupados? Porque no tenemos tiempo. Y entonces luego nos quejamos que entraron muchas sectas, pero no hacemos un examen de conciencia de por qué se generaron, por qué han proliferado. De verdad es que no es que Estados Unidos ha financiado, pues si quieren, sí, pues todo lo que quieran, pero muchas veces yo me he preguntado cuánta gente que está en las sectas está por convicciones teológicas, por ideas teológicas, o más bien porque no se sintieron acogidas, o también porque los llamados les ofrecieron dinero, pero también porque no se sintieron acogidas. Es más, yo me he dado cuenta que la mayoría de las sectas buscan los momentos vulnerables de las personas, la enfermedad, la muerte, ahí están, y se acercan, llegan, entonces eso por ahí nos sacan la delantera, pero nos hace falta ser pastores. Bueno, adelante, seguimos, si no, vamos ahí hay más elementos, una mirada al hombre y la mujer de hoy, la crisis de sentido de que se habla, con las nuevas ideologías, adelante, seguimos, la crisis de sentido ya lo dijimos, adelante, se llama depresión, ya lo habíamos señalado, hasta el 37, vamos adelante. Este tema que, bueno, no lo quiero abordar porque es un tema que tiene, y sobre todo aquí, pues ustedes lo pueden ver aquí en Ciudad Juárez, ¿verdad? Esto que se llama el tema de la migración forzada. ¿Por qué la gente deja su pueblo, su cultura? Que es una situación que vivimos en todos, y que ya no es solamente las ciudades fronterizas. La Ciudad de México tenemos cantidad de migrantes que deambulan por la Ciudad de México, de todos los países, Centroamérica, hasta del África, de repente ahí llegan de países asiáticos, ahí los tenemos.
Antes, cuando hablaba de la pastoral, de la movilidad humana, de la migración, pues se pensaba, bueno, pues sí, Tijuana, Ciudad Juárez, Matamoros, sí, ellos que tengan una pastoral de migrantes, ¿no? No, es que ya no es solamente eso, es en todo el país. Lo vemos cuando yo salgo a las parroquias ahí en la ciudad, en un semáforo están unos hondureños, en otro semáforo están unos salvadoreños, en otro semáforo, así están. Y están algunos vendiendo, ofreciendo productos, otros pidiendo dinero. Y no tenemos una pastoral de la migración allá. Quizá aquí sí, bueno, pues ya tienen más experiencia, pero ya no es privativo. Quizá una forma muy distinta es aquí, por cierto, desde luego, que tiene aquí Ciudad Juárez o estas ciudades fronterizas, o las del sur, Tapachula, en fin. Sí, pero ya esto es una realidad de todo el país y todas las caravanas de migrantes que ha habido, que es una cosa tan terrible, pero bueno, ahí se tiene que hacer todo un análisis más profundo. Adelante. Todo lo que provoca la migración, las ideologías que afectan a la familia, ahí las tenemos. Bueno, yo tampoco voy a meter en todo esto, cómo la familia se ha visto dañada con la ideología de género, la ideologización de la sexualidad, desligándola del sentido natural que ella tiene. Y que bueno, pues ahí está. Ver a una Miss, dice, no, la verdad, del kinder, del jardín de niños, diciéndoles a los niños, explica, yo lo vi porque lo pasaron en televisión. Miren, Juanito tiene un papá y una mamá. No sé cómo se llama, Briancito, no sé cómo, tiene dos papás. Ella tiene dos mamás. Y ya esto es normal, esto tiene. Y los niños ya, desde el kinder, se lo presentan como una realidad, como lo más normal, así es, así es. Y lo que tú quieras hacer, si tú quieres ser hombrecito, quieres ser mujercita, bueno, pues ya depende de ti. La ideología de género que viene pues desde Simone de Beauvoir, esta Butler, esta ideóloga, ¿qué dicen ellos? No, el género, ya no la sexualidad, no el sexo, sino el género es una construcción sociocultural. Es una construcción, se construye. No es que tú seas hombre o mujer, no. Esto se va construyendo, ya lo demás no interesa. Bueno, y todo este tema que es muy largo, seguimos. Y todo lo que afecta a la familia, la realidad, el rol de la mujer también, todo lo que significa. Aunque bueno, pues va creciendo, sin embargo, falla de la pobreza, desigualdad, violencia, tiene el rostro de mujeres, el PGP 41, adelante. Vemos adelante. También habla de las megatendencias, fundamentalismo, desigualdad económica, la nueva imagen del hombre y la mujer en contexto mundial, los medios de comunicación, las tecnologías, la apropiación por la economía. Adelante. También una mirada a las heridas y esperanza de nuestro pueblo mexicano. Muchos pobres clamando por lo necesario para vivir en diferentes medidas. En diferente medida todos somos responsables. Hay quienes se aprovechan de cargos públicos, políticos o influencias inmorales para enriquecerse. Pero aquí tenemos una certeza: Dios no abandona a sus hijos. Seguimos. Las esperanzas y ideas de un pueblo que lucha y camina, todo el tema de la pobreza, la riqueza que se concentra en pocas manos, y esto lo vemos en México de una manera muy clara. Aquí de verdad es un contraste tremendo. Tenemos mucha gente en la miseria, mucha gente pobre o extremadamente pobre, la pobreza extrema que se llama, y gente muy rica. No solamente Carlos Slim, Germán Larrea, los que conocen de estos sabrán, o de los Garza, no sé qué, Garza Sada, no sé. Entonces, hay mucha gente es decir, poca gente más bien, pero que concentra grandes cantidades de riqueza. Y gente muy pobre, unos contrastes terribles que vivimos en nuestro país, por desgracia. Bueno, adelante. Es campeón de la desigualdad, se le ha llamado. Adelante. Aquí la familia, el lugar donde se forman los verdaderos ciudadanos y cristianos. Y todos estos temas que son el PGP número 50 contempla como parte de esa crisis. Adelante. Otro tema, las adolescentes y jóvenes, que es otro gran desafío que tenemos en la pastoral de nuestra iglesia. Cómo realmente tener una pastoral
de adolescentes y de jóvenes. Ya la SEM adoptó la pastoral de adolescentes como un sector importante, porque a veces como que se hablaba de la pastoral juvenil, pero esa edad que va entre los 11 a 12 años y los 17 a 18 años, que además son una edad muy vulnerable, es la edad en la que la mayoría cae en el tema de las drogas, a esas edades, 13, 14, 15 años. Y nos sorprende a veces, ahora nos está sorprendiendo porque vemos jovencitos, adolescentes, engrosando las filas de los sicarios, y son chiquillos que ya asesinos a sueldo, cuando ni siquiera tienen la madurez, digamos, de la juventud, podemos decirlo de alguna forma, ¿no? A mí me impresionó cuando a alguien le preguntaron por qué estaba ahí un chico de 16 o 17 años. Y si no sabía que eso era muy peligroso y que lo iban a matar. ¿Y saben qué dijo? Dijo, yo prefiero vivir 5 años como rey que 50 como güey. Así dijo. O sea, sabe que lo van a matar, pero quiere vivir 5 años como rey. Tener la mejor camioneta, tener la riqueza, el dinero, todo lo que... Aunque sabe que va a terminar mal. Lo sabe. No es que no lo sepa, lo sabe. Es cierto que otros los enganchan de una manera pues terrible, ¿no? Les empiezan a ofrecer, a ver, como halconcitos, te voy a dar 3,000 pesos por la semana más, este celular, tú me avisas cuando venga la policía y listo, eso es todo. Después ya no eres halconcito y ahora ya te vas a llevar este paquetito y después ya no, te vas a matar. Ese es el camino de los terriblemente terrible, pero bueno, este es donde necesitamos atender, acompañar a los jóvenes, acompañar a los adolescentes, diseñar una pastoral de adolescentes es importantísimo, es urgente, y de jóvenes también, como todo lo demás. Adelante. El tema de educación ya hablamos ahí, si quieren nos lo pasamos, seguimos ahí. Más adelante, si quieren, seguimos más. Todos los desafíos de la educación. Ya hablamos un poco de la situación también de la mujer, adelante. Los pueblos originarios. Tenemos en México una gran cantidad de pueblos originarios con fuertes raíces en esta nación, con todos sus valores, pero también con todas sus limitaciones y carencias. Discriminados, desplazados, dificultades para acceder a servicios de salud, por intereses económicos de otros, sus territorios han sido amenazados, pierden su identidad, y muchas veces su presencia se ve como un obstáculo al progreso de la patria. Los que hemos vivido en estos pueblos sabemos lo que eso significa, y yo se los puedo decir porque mi padre es de un grupo indígena otomí, y cuando a mí me preguntan por qué no aprendí otomí, porque yo lo entiendo más o menos, pero por qué no lo hablo porque mi padre no nos quiso enseñar, y no nos quiso enseñar porque no quería que nos discriminaran. Por eso, porque él sufrió discriminación y vio que los que hablaban otomí eran discriminados. Mi padre dijo, no, ustedes no van a hablar otomí, ustedes van a hablar solamente español. Yo lo entiendo, mi papá vive todavía, tiene 88, 89 años ya prácticamente, y entiendo cuál fue su preocupación. No nos quiso enseñar su lengua, porque tenía ese miedo. Mi madre no era otomí, mi madre era de otra cultura, pues de otras familias. Y él dijo, de otomí nada. Ustedes van a ir a las escuelas, yo voy a trabajar para que se instruyan, para que ustedes tengan una profesión, y gracias a Dios todos mis hermanos, 8 obtuvimos, y van a hacer otra cosa distinta. No quiero discriminación para ustedes. Él fue su forma de pensar. A mí me habría gustado haber aprendido esa lengua, pero no la aprendí. Porque mi padre dijo, te van a discriminar mejor. No. Adelante. Situaciones de nuestro pueblo, el hombre ha sido creado para vivir en sociedad, etc. Podemos pasar esto a muchas cosas que aquí nos están poniendo en la mirada, pero quiero pasar a lo que sí. Todos estos temas que ya están sumamente, pues, suficientemente abordados, creo, pero no resueltos ciertamente. El tema también de la democracia, de la participación, también hay que verlo con ojos de pastores, todo esto adelante. Pasamos un poquito más rápido. El tema de la salud, este es otro tema también, que tenemos que mirar con ojos de pastores.
abandono de las personas mayores, incremento de adicciones. Es terrible el incremento de adicciones. Como ahora en las escuelas, en los colegios, ya se empieza a consumir la droga desde edades muy tempranas. Este tema de la índole nerviosa, enfermedades nerviosas, a mí me llama la atención en la Ciudad de México y no sé si en otras ciudades también. La gente es muy agresiva. No hablo de los grupos delincuenciales, no, hablo de la gente común y corriente como nosotros. A veces más corriente que común, porque con un cerroncito, porque se metió uno, híjole, ya, un golpecito que sale con 300 pesos, ese sale con 300 pesos, no es como el un golpecito que sale con 300 pesos en el palatero, le andan sacando la pistola. O sea, no, oye, tú me pegas, que quién sabe, y ya te saca uno la pistola. Y ha habido casos así, pero de agresividad. Por un cajón de estacionamiento se han matado. No, qué cosa de veras. Eso es cuestión de enfermedades nerviosas. Pues yo digo que es una sociedad enferma. Y uno dice, pero tranquilo, espérame. Uno le dije, espérame, si yo te pegué, te voy a pagar, pues tranquilo. Es que no te digas que tranquilo, pues yo te voy a pagar tu golpe. Mira, yo no estoy diciendo que no. Ya me pasó 2 veces. Una vez yo manejaba, otra vez mi chofer. Tengo un chico que me ayuda a veces porque es desgastante la Ciudad de México. Entonces, a veces me auxilia un muchacho a manejar. Pero una ocasión yo iba manejando, pues si le pegué, pues la verdad, porque digo que no, fue una imprudencia mía, quise salirme del tráfico y le alcancé a pegar a otro. Pero se bajó, pero como si, no sé, como si hubiera cometido un crimen contra alguien de su familia, no sé, y así, fíjate, bueno, les digo que me dijo, ahora no se lo voy a repetir. No se lo voy a repetir porque pues, ni me la sé. Ahora sí se lo yo iba a poder decirlo también, ¿verdad? O tirinena, vamos que dijera yo. Entonces, situaciones estas de esta que es parte, bueno, los suicidios no se diga, y chicos incluso pues muy de temprana edad, etc. Estas prácticas de anticoncepción, proabortivas, en fin, todo este tema, adelante por favor, vamos a irnos un poquito más. Una mirada a nuestra iglesia, también hay que mirarnos, hay que hacer una lectura autocrítica, no solamente mirar hacia el externo, hacia la sociedad. Pasamos a partir de lo que dice Santa María de Guadalupe, cómo debemos mirarnos nosotros. Este es el proyecto global, así es, se los quiero presentar para que lo vean, lo conozcan y cómo vamos a trabajar en ello. Pues el día de mañana la hermana Coco, que está por llegar, nos va a decir cómo queremos colaborar como animación bíblica todo esto. Ahorita nada más presentarles el proyecto. Los obispos, ¿sabes? Parecemos más jueces, dueños o líderes de una estructura humana que agentes dóciles al proyecto Reino de Dios, y lo reconocemos. Esto es trabajo de nosotros los obispos, eso lo hicimos nosotros. Por eso yo te dije, a mí me preocupa que me veas como una figura de poder. Somos hermanos, como dice San Agustín. Con ustedes soy cristiano. Y creo que tenemos que caer en la cuenta, y los que no caen en la cuenta, pues ni modo. Pero yo creo que sí somos conscientes de esto. No somos figuras de poder. Que tenemos además, la autoridad nos dice claramente el Evangelio. Jesús nos dice claramente, el que quiera ser más grande que sea, el más pequeño, el servidor de todos. Ese es el modelo de autoridad que Jesús nos da, ser servidores. No es ni siquiera del Papa Francisco, es de Jesús. Es de Jesús. Que a veces sí tenemos que tomar decisiones, pues sí, de veras nos toca, y pues ni modo, o sea, hay ocasiones en que se tienen que tomar decisiones, pero que no sean expresiones de poder. Además, la autoridad es un servicio. Yo creo que si esto lo entendemos, mis hermanos obispos, mis hermanos sacerdotes, si no entendemos que la autoridad que hemos recibido es un servicio a su iglesia, estamos fritos. Si no lo entendemos así, no hemos entendido nada del Evangelio. Es un servicio a la iglesia. La misma autoridad que se nos ha dado es para servicio a la iglesia. Si no es para eso, si es para que vean que aquí mis chicharrones truenan nada más, estamos muy equivocados. Y nosotros lo reconocemos, que a veces hemos dado esa impresión o no hemos tenido suficiente comunión y colegialidad entre nosotros. Pasamos adelante. Que tenemos que construir la fraternidad. Construir la Iglesia Universal,
para con el pueblo, acompañamiento espiritual, coraje profético, reflejo de la ternura de Dios, esto que tanto trabajo nos cuesta, cercanía con los pobres. A todos nos cuesta trabajo la cercanía con los pobres, que no digan que no. Es más fácil y más bonito tener cercanía con los ricos, que nos invitan, que nos... es una comida, pues, hombre, van a invitarlo, obispo, tienen que hacer algo bueno, ¿no? Es que eso es atractivo. En cambio, ir con los pobres y comer con los pobres, ay, ¿cómo nos cuesta? Y no solo a los padrecitos, y a muchos nos cuesta. Más bonito estar y entrar a una casa así donde te sientas en un sillón bien confortable y te dicen, esto es reposo, señores, puede levantar los piecitos si quiere. Eso es más agradable, pero no es ser pastor. También para ellos tenemos que ser pastores, también. No estoy excluyendo. Yo creo que es otro extremo también decir, no, con los ricos, nada. No. Jesús aceptó la invitación a la casa de Simón. Y no dijo, yo qué voy a decir con ese fariseo Simón. A donde se acercó a la mujer del Evangelio de San Lucas. Y Jesús no dijo, pues ese fariseo yo qué voy a estar yendo. No, esos son unos hijos de tal por cual. No, para ellos, no, Jesús va. Son pastores para todos también. Pero obviamente con los pobres es un gran desafío, es un gran reto. Adelante. Con los presbíteros, bueno, yo ahí, de veras, ser padre y ser hermano con los sacerdotes, creo que esa es nuestra prioridad. Y como alguien me decía, y creo que hasta ahorita he tratado de cumplir. Si he fallado, lo puedo reconocer. Pero con mis hermanos sacerdotes, a nadie le he dicho, no tengo tiempo. Alguno me habla por teléfono y dice, oiga, necesito hablar con usted. Y a veces le digo, ¿sabes qué? Vente en 2 horas. O vente ahorita. Vente. Yo sé que todos estamos muy ocupados, tenemos una agenda y tenemos todo, pero eso de los obispos con los presbíteros, sabemos que esa es nuestra prioridad. Yo cuando dejé la otra vicaría le dije, en la última reunión con el presbiterio, le dije, miren hermanos, nadie de ustedes se puede quejar de que no lo escuchen. Y si alguien que venga y me lo restregue ahorita, aquí que venga y que me diga, yo quise hablar con usted y no me escuchó, no quiso escuchar, venga y dígamelo aquí. ¿Cuándo? Y restrégamelo en el rostro. No, es que creo que es importante. Y una actitud pues, que debemos tener, no solamente con los presbíteros, pero que ciertamente estar abiertos es a veces difícil. Cuando yo he recibido gente me dice, ay, yo no pensé que lo mismo me fuera a recibir. Le dije, ¿por qué no? No, pues yo pensé que no. Yo más le dije, por si acaso era chicle y pegado. Dije, pues no fue chicle, pero sí pegado. Bueno, digamos, construir esta iglesia, una iglesia también al margen del obispo, lastima la unidad y credibilidad del Evangelio, porque esto, a veces también hay quien dice, algunos hermanos sacerdotes, del obispo como el sol, entre más lejos mejor. Así, yo lo he escuchado, Bueno, antes de ser obispo fui presbítero, sigo siendo presbítero. O sea que a mí no me engañan, yo les digo a los padres, no hombre, yo también estuve en el presbiterio, sé lo que es el ambiente del presbiterio. No piensen que yo llegué así como por generación espontánea a ser obispo, no, pasé mis años en el presbiterio. Adelante, por favor. Aquí el reto de los sacerdotes, todo esto, bueno, también heridas que han flagelado, situaciones que han dañado nuestro ser, nuestro ministerio. Y pues no se puede desgraciadamente pasar por alto esto, que es cierto, los medios han magnificado, eso es cierto. Yo me acuerdo de una frase que dijo Benedicto XVI, a quien admiro mucho, por cierto, como igual que a Juan Pablo II, yo admiro a Benedicto XVI, y como al Papa Francisco. Bueno, y dijo una frase que a mí me llamó la atención en un momento dado, cuando empezaba antes el tema de los escándalos y todo, y dijo, miren, es que hace más ruido un árbol cuando cae que 1000 que van creciendo. 1000 cuando van creciendo. El árbol que cae hace más ruido. Si son 1000 o 10,000 o 20,000 que van creciendo, no hacen ruido. Va a ser más ruido siempre. No podemos minimizar. ¿Los medios han magnificado? Bueno, pues sí. Un padre decía, es que los medios nos castigan, no sé qué. Mira, pues déjalos que nos castiguen. Y como dijo también el mismo Benedicto XVI, ni un solo caso debiera haber. Ni uno solo. No tendría que ser. Adelante. Toda esta realidad, pero también llamados a crecer. Lo mismo la vida consagrada, una verdadera bendición para la iglesia.
pero también algunas órdenes religiosas han perdido su espíritu evangélico, les cuesta trabajo integrarse en los planes de pastoral de la diócesis, y eso que me lo digan a mí. A algunos les cuesta trabajo. No, pues que nosotros nos dedicamos a los colegios, ¿no? Nosotros tenemos nuestro colegio y usted, hermana, somos la iglesia, hermana, madre superiora, ¿cómo se le tiene que llamar? Madre superiora. Mire, somos parte de la iglesia y tenemos una pastoral educativa dentro, tenemos un proyecto de pastoral educativa. Ustedes tienen que sumarse. No, nosotros no. Bueno, les ha pasado. Otras que sí, por supuesto. Bueno, ahí estamos adelante. Pero es una gran riqueza. Seminarios y vocaciones, otro gran tema. Pero bueno, todo lo que significa la formación integral de los que van al ministerio. Y lo digo yo que trabajé 17 años, acompañé. Yo nunca dije que fui formador, acompañé en la formación durante 17 años. Bien o mal, pero lo hicimos, y todo un gran desafío, porque ahí precisamente, como alguien lo dijo hace un momento, ¿cómo va a salir siendo ya cura, siendo ya presbítero, párroco, a decir, sí, queremos una animación bíblica a la pastoral, queremos trabajar estos proyectos, cuando en el seminario no se le dio? No. Generación espontánea no funciona, ¿sí? Entonces todo el trabajo aquí que miramos también adelante, todos estos temas, bueno, son importantes. El tema de las vocaciones, lo que significa la vocación, hablaremos quizá en otro momento. Hasta adelante, para adelante. Y todo el reto de la crisis vocacional. Los laicos contribuyen en la transformación de la sociedad, la misión evangelizadora de la iglesia y la transmisión de la fe. Yo siempre he insistido en el tema de los laicos según el Vaticano II, desde la Lumen Gentium, y en el tema de la Apostólica Noctositate. El laico tiene la función principal de impregnar con el espíritu del Evangelio las realidades temporales. Eso lo dice Lumen Gentium y lo dice Apostólica Noctositate. Y de ahí Christi Fidelis Laicito. Porque a veces como que me da la impresión de que hay algunos laicos, no todos por supuesto, pero como que se quieren clericalizar un poquito, como que tener un poquito el estamento clerical. Yo cuando llegué a la arquidiócesis le dije al cardenal Norberto, a mí no me parece que los laicos sean usando sotanas negras para ayudar a la misa, o sotanas del color que quieran. No. Que sirvan al altar como laicos, que lean la lectura. No te pones un algo porque va a leer la lectura, pones una sotana porque va a leer la lectura. ¿De dónde o qué? ¿Qué no tienen el sacerdocio bautismal? ¿Por qué tienen que disfrazarse? No. Y le pedí al cardenal que hiciera un documento donde se regulara el uso de las vestiduras litúrgicas. Miren, en la Basílica de Guadalupe, había unos chicos con una sotana bien planchadita, eso sí. Un roquete bien planchadito también. Ahí andaban ayudando en el altar. Esos no eran seminaristas y sacerdotes, eran trabajadores. Pero pues, como iban a servir en el altar en la Basílica, pues se vestían más bonito que los seminaristas. No es que se vistan mal los seminaristas, no. Se visten bien ahora. Y es que, ¿por qué tienen que disfrazarse? No tienen sentido. Son que el ser laico no vale en sí mismo. Presentarse como laico no tiene un valor. Decir yo tengo sacerdocio bautismal. Entonces, ¿para qué hacemos esos disfraces, esos shows? Para Halloween, bueno, si quieren. Y aquí también todo el tema de los laicos que no son... bueno, y esto porque les decía yo que antes del Concilio Vaticano II preguntaban ¿qué es un laico? ¿Y cuál era la respuesta? El que no es clérigo. Caray. ¿Qué es un laico? El que no es clérigo. Pues no me has dicho qué es, me estás diciendo qué no es, pero ¿qué es un laico? Y ya viene el Vaticano a decirnos que es aquel que por el bautismo ha sido incorporado a Cristo y que tiene su vocación en el mundo, impregnar con el espíritu del Evangelio de las realidades temporales. Ese es su primer cometido. Si pueden ayudar en la liturgia, ayuden, qué bueno. Si puede alguno ser ministro de la comunión para llevar a los enfermos sobre todo y a los presos, qué bueno. Si no les gusta estar ahí para dar la comunión, pero cuando se trata de llevar al enfermo, es que yo no tengo tiempo. Entonces, ¿para qué eres ministro? Yo se los he dicho.
A ver, ¿cómo de que para que ayudar a dar la comida a tu parroquia si estás bien puestito y te pones ahí bien, hasta con un pose de artista? Cuando trata de ir allá a llevar al reclusorio, entonces no, es que luego piden muchos requisitos para entrar y no sé qué, bueno. Y es que los hospitales no nos dejan entrar, nos dicen que qué bueno que lo puedan hacer, pero no es su principal función. Su principal función es ser portadores del Evangelio, impregnar con el espíritu del Evangelio las realidades del mundo. Eso es. Y aquí tenemos varias implicaciones. Adelante ya, no nos vamos a las estructuras eclesiales que hay que renovar. Pasamos adelante rápido. Más vamos a pasar. Bueno, otro tema, bueno, que ya habíamos hablado de clericalismo y analfabetismo religioso, pero pasamos adelante. Urbanismo y piedad popular, otro gran desafío, lo que significan estos temas. Adelante. Y aquí, que no se ha tenido la creatividad pastoral suficiente, dice en el 81, necesitamos ser creativos pastoralmente, tener una creatividad pastoral. Esta es la realidad, pero ¿qué hacemos? ¿Nos asusta, nos espanta? ¿O ponemos a trabajar nuestro cerebro para tener esa creatividad? Adelante. Hay debilitamiento de algunos sectores de nuestro pueblo, pasamos. Más. Desde el encuentro con Jesús, un llamado a la conversión. Y aquí hay un punto importante, eso que ya alguien señaló. Nos toca recomenzar desde Cristo, no perder de vista esto. El Evangelio Gaudium habla de volver a Jesús, volver otra vez a ese encuentro con el Señor. Estar volviendo en cada momento a esa experiencia de encuentro con Cristo. Si no es así, pues no podemos adelante llegar a esta conversión, realmente una conversión auténtica. Como obispos somos conscientes de los grandes desafíos, queremos hacer un camino sinodal, ahora que se habla mucho del tema de la sinodalidad, pidiendo conversión personal y pastoral, inspirados en Jesucristo y Santa María de Guadalupe, invitando también a otros, a los agentes de pastoral de todo el pueblo de Dios, para fortalecer la presencia del reino. Adelante. La segunda parte es cómo interpretar desde el acontecimiento de la redención de nuestro Señor Jesucristo el acontecimiento guadalupano. Pasamos. Hay aquí algunos presupuestos, ya los señalamos algunos de ellos. Adelante. Se comienza el cristiano por el encuentro con Cristo. Es una frase que me gusta mucho de Benedicto XVI, que no se hace cristiano por una idea, no se hace cristiano por algo, una ideología, lo que sea, sino por una experiencia de encuentro con Cristo. Esa frase de Benedicto es preciosa. Ahí se hace el cristiano, por ese encuentro. Las ideas pueden ser muy bonitas, o por una argumentación filosófico-teológica, puede ser muy interesante, pero no es como se hace cristiano. Adelante. A los 2000 años de la redención, Jesucristo, nuestro Redentor, su persona es el sí de Dios. Tenemos la esperanza cierta de que no caminamos solos, porque pues el Señor, caminamos con Él, no tanto que Él camine con nosotros caminamos con Él, porque vamos en su seguimiento. Acuérdense, el Deute opiso mu, vamos detrás de Él, vamos siguiendo. Adelante. Las interpelaciones, ¿en qué queremos profundizar? Nuestra identidad y misión. No se nota la redención, muchas veces no vivimos de acuerdo con nuestra condición de redimidos. Estamos creando nuevas formas de esclavitud. Necesitamos que Dios nos libre del neopelagianismo. ¿Se acuerdan de esa doctrina de los pelagianos que pensaban que podían salvarse por sus propias fuerzas? O sea, yo puedo salvarme por mis propias fuerzas. Lo que dicen algunos, que digo que es una frase neopelagiana: con esto ya me gané el cielo, haciendo esto ya me gané la gloria. Eso es neopelagianismo. No, eso es gracia de Dios. Nosotros respondemos a la salvación que el Señor nos ofrece gratuitamente en Jesucristo. Pasamos. Bueno, aquí algunos acercamientos más adelante, que muchas veces no se entiende qué es la redención realmente, no se ha presentado qué es realmente la redención. Necesitamos volver al Evangelio para comprender quiénes somos, de qué estamos llamados, reconocer la bondad original con que fuimos creados, nuestro ser está fracturado. Más adelante, por favor.
el tema del misterio de la redención. ¿Qué es la redención? El rescate y liberación del pecado y de la muerte en la que Dios nos encuentra. Es un momento sanante que nos reincorpora en el proceso de salvación de Dios. Adelante. Más adelante, la redención abraza todo, el cosmos incluso, en la plenitud de los tiempos, la misión del Hijo para enseñarnos a amar, fundamentalmente, dice el 109. Y esto que el Papa ya señalaba en Evangelii Gaudium, la necesidad de volver a Jesús. Volver a Jesús. Por cierto, hay un libro de Pagola, Juan, a decir, Volver a Jesús. Sí, precioso, hermoso. Sí, pasamos al que sí. Es en realidad un comentario Evangelii Gaudium muy hermoso comentario. Toda la vida de Jesús es redentora, es cierto. La redención no es solamente la muerte y la resurrección. Todo el misterio de Cristo es redención. Ciertamente el misterio pascual es el momento culminante. Seguimos. Más adelante, todo lo que Jesús redime, la experiencia del migrante, la familia de Nazaret, tema de la familia, el signo de Jesús, la humildad, su ministerio en Galilea muestra que no tiene excluidos, el reino llega, llama, involucra para invitar a ser hermanos. Seguimos. El reino de Dios, que es algunos rasgos del reino de Dios, que es el reino de Dios, algunos que es el reinado, la soberanía del Señor por encima de todo. Adelante. Adelante. La muerte redentora de Cristo, por supuesto, la muerte y la resurrección. La cruz en sí misma no es redentora como tal, los maderos, que era el suplicio, el castigo. El crucificado es el redentor. No podemos reducir la redención a pasión y muerte, sino que su existencia entera, ya lo hemos dicho, dice el 125, seguimos. Redención, resurrección y redención. Pentecostés culmina el ministerio pascual de Cristo, la acción del Espíritu construye la iglesia, la vivifica. Adelante. ¿Quién es el hombre redimido? Aquí está. Nos hace ver el pasado con gratitud y el futuro con esperanza. El proceso de redención continúa hasta el fin de los tiempos, lo dice el número 130. Pasamos más adelante. Este es el tema de la iluminación. Otra vez el alcance cósmico de la redención, que es un tema paulino, ¿verdad? La creación gime con dolores de parto. Adelante. Todo el alcance cósmico. El tema de la casa común, del que ya hemos aludido y que ahora se ha trabajado mucho en el sínodo del Amazonas. Pasamos. La Iglesia, testigo de la redención. La credibilidad de la redención se juzga en nuestras relaciones interpersonales, en el modo en cómo tratamos a los demás. Bueno, ¿no será que a veces nosotros como Iglesia de Jesucristo pareciéramos más interesados en el pecado que en su sufrimiento? Una buena pregunta que hace el número 137. Fíjate, nos vamos. A la Iglesia, testigo de la redención. La Iglesia, pueblo de Dios también. La Iglesia está llamada a ser esa familia de Dios, familia redimida. Adelante. Iglesia misionera. Bueno, pues aquí está todo el tema de la iglesia en salida, de la que nos ha insistido tanto el Papa, ¿verdad? Ser esa iglesia misionera, donde no es, ya no sé, la misión es solamente salir a tocar las casas y llevar a cabo en una jornada como le hacíamos antes, ¿verdad? Tenemos misiones este año en el mes de octubre. Entonces vamos a los grupos, vamos a ir a tocar las casas, a ir a visitar. Sí, es misión, claro. Pero ahí tenemos otra misión que es paradigmática, que es que toda nuestra pastoral, nuestra acción sea en clave de misión, que seamos misioneros, todo lo que hagamos sea precisamente como misioneros, discípulos y misioneros de Cristo, que es lo que nos propone el Papa precisamente. Adelante. Iglesia eucarística también, la importancia de la Eucaristía, nos pasamos, que construye la iglesia, que es la iglesia. Y este tema que ya hemos aludido, la conversión pastoral, todo lo demás. Podrán pasar documentos y todo lo demás, pero si no hay esa conversión, van a estar echados del saco roto. Y así, todos desde Evangelii Gaudium, pasando por el Amoris Laetitia y ahora siguiendo con Aperuit Ilis y todos los demás, van a pasar si no hay esa conversión pastoral. Adelante. Y aquí el tema siempre recurrente también, que está en el proyecto El Oasis de Misericordia, lugares privilegiados para testimoniar la redención.
el trato con las personas, la palabra amable, la escucha paciente, la preocupación sincera por el sufrimiento del otro. Esto es fundamental. A mí me llama la atención los hospitales allá en México, en Tlalpan, quienes conocen, hay muchos hospitales. Y es cierto que nosotros los católicos también nos hemos organizado para acompañar a las familias, pero nos ganan los grupos, las sectas, que llevan el sándwich, que llevan el tamal, que llevan el café, mientras están esperando a la familia allí, que pasan las noches y todo, y pues les entregan la invitación para que vayan a sus templos. Híjole, nos quedamos cortos nosotros, ¿eh? Sí, cierto, las parroquias ahí cercanas se han organizado también para llevar a la gente, pero sí nos ganan definitivamente, nos sacan la vuelta, muy fácil. Pero bueno, tenemos que ser testigos de misericordia, y de manera especial en la penitencia, dice el Papa, para los sacerdotes, el confesionario no es sala de tortura, no, es encuentro, es de misericordia. Adelante. Pobre para los pobres, ya nos hemos referido un poquito al tema de esto, adelante, que es donde se da testimonio de la Iglesia. Y aquí los 500 años del acontecimiento guadalupano, construyendo la casa de todos, la casa con todo ese sentido tan rico que tiene, la nación, el templo, el lugar donde ella muestra a su Hijo. Los obispos mexicanos queremos refrendar el compromiso de seguir construyendo esa casita sagrada, que insisto, no es el templo material solamente, sino el ser, la casa, la familia, todo el sentido que tiene, antropológico incluso, y para adelante. Vamos adelante. Evangelizar, comunión y reconciliación, otro tema importante que nos deja Santa María de Guadalupe. El rostro macizo de la Virgen de Guadalupe nos propone esto, sirviendo con diligencia el misterio de la redención con Él y bajo Él. Pasamos. Ahí es. Iba a tomar un poco de agua, pero no la puedo acercar. Si alguien me regala un poquito de agüita, hace rato lo intenté y pasó lo mismo. Es así como que está de mira y no me toques eso. Ahora sí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sirviendo con diligencia al misterio de la redención con Él y bajo Él. María, al aceptar el mensaje, se convirtió en la madre del Redentor y se consagró totalmente como la sierva, la esclava del Señor. PGP 163. Vamos adelante. Vamos a pasar. El desafío. Como Iglesia Católica nos está llamando a generar esperanza, fortalecer, construir una vida más plena para todos sus hijos. Este es el gran desafío, el gran reto. Como Iglesia Católica, lo que Dios nos está pidiendo. Generar esperanza, fortalecer y reconstruir una vida humana más plena para sus hijos. Hijo, ese sí, es el gran desafío. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? Para que los hijos de Dios, de la Virgen, tengan esa vida más plena, más humana. Pero tenemos que empezar a ser más humanos nosotros. Creo yo que tenemos que ser más humanos. Que no se nos olvide eso, empezando por nosotros los pastores. La tercera parte, actuamos como pueblo redimido por Jesucristo bajo la mirada amorosa de Santa María de Guadalupe, y aquí hay algunos compromisos que se han asumido. Ya más adelante el día de mañana la hermana Coco les va a decir cómo podemos trabajar en esto. Adelante, por favor. Adelante. Jesús es el modelo de vida, bueno, sí. La esperanza es nuestra certeza, nuestro camino. Adelante. Vamos a los compromisos concretos. Pasamos todavía otra más. Aquí todo lo que más. A una opción por una iglesia que anuncie y construye la dignidad humana. ¿Qué es lo que les decía? Este es un compromiso, una opción. Anuncia y construye la dignidad humana. Por aquí tenemos que partir. De la parte más humana, de la parte más cercana a la persona. Solo Dios dueño de la vida, etcétera. Urgimos también para que se respete la vida, etcétera. Pasamos. Pero nos toca construir, partir de la valoración de la dignidad de los seres humanos. Y hay que varios compromisos: formación antropológica cristiana desde la perspectiva querigmática, generar espacios de encuentro para la reconstrucción de la dignidad de la persona, vivir los valores del reino, atender las necesidades espirituales y materiales de la familia, etc. Son varios compromisos que hemos asumido. Pasamos. Opción por una iglesia comprometida con las causas sociales. Aquí quedamos a deber mucho, Realmente siempre quedamos a deber, con un compromiso real con las causas sociales.
que la iglesia pueda sentarse a la mesa con muchos invitados para reconstruir el sentido social de nuestro país, trabajar por la paz, anunciar, ejercer con sentido profético el anuncio con testimonio del proyecto de Dios, denunciar las injusticias, pero también construir, no solamente denunciar. Hay quien se dedica a denunciar, pero no construir. Está bien denunciar, es parte de la función del profeta, pero también el profeta construye, planta, edifica. Y a veces nos hemos quedado en la denuncia. Y qué bueno, qué bonito que fulano de tal se puso allí a decir las cosas y hablar con mucho. Pues sí, está bien, pero la otra parte, ¿cuándo va a construir? Adelante. Compromisos pastorales: incorporar la doctrina social de la Iglesia en la formación, impulsar y construir el sentido comunitario, etc. Aquí tenemos, quiero resaltar también, aquí recibir e integrar hermanos migrantes, y apoyar en la fundación de derechos humanos, etc. Tenemos todos esos compromisos y otros más, que este es un documento también de trabajo que quiere coadyuvar para los planes pastorales de las diócesis. Adelante. Opción por una iglesia pueblo, que no sea solamente el individualismo. Lo que urge, fortalecer la colaboración de los fieles laicos y la articulación de estructuras intermedias, provincias, eclesiásticas, dimensiones, comisiones, reconocer los derechos de los fieles laicos en la misión de la Iglesia, lo que decían hace un momento. Esto nos hace falta, nos urge valorar, promover la imprescindible presencia de la mujer, promover la creatividad de nuevos ministerios eclesiales, salir por los que se han alejado. Salir por lo que sea, como la oveja perdida, ¿verdad? Ir por la oveja perdida. No esperar a que llegue solita, o decirle a las 99, ¿ustedes qué hacen aquí? Váyanse con su compañera. Seguimos adelante. Todo esto es una serie de compromisos pastorales que no nos da tiempo a enumerar. Seguimos adelante. Esto también, iglesia misionera y evangelizadora, es todo el otro compromiso del que también ya hemos comentado. Pasamos algunos compromisos que surgen de aquí, pasamos. Fortalecer la experiencia de la misión continental, promover, impulsar procesos de experiencias querigmáticas que generen itinerarios de formación catecumenal, implementar experiencias de acompañamiento y formación permanente, examinar y renovar los procesos de programas, conocer y asumir la conversión pastoral, fortalecer equipos de trabajo, promover una vida de profunda de oración y práctica de la lección divina, que aquí está también como compromiso. Pasamos. Una iglesia compasiva, este es el grave desafío, ante el grave desafío de la deshumanización, la indiferencia, la indolencia. Una comunidad cristiana que está llamada a ser una iglesia samaritana. Seguimos, por favor. Vamos a ir concluyendo. Hay una serie de compromisos también aquí que se señalan, que bueno, pues habría que verlos con calma. Seguimos adelante. La opción por una iglesia que comparte con adolescentes y jóvenes la tarea de ser un país lleno de esperanza y alegría y vida plena. Pues todo lo que esto significa, desde la educación, la escucha, el diálogo, los encuentros con Jesucristo vivo, con sentido carismático, las iniciativas de evangelización y el trabajo misionero con los jóvenes o de los jóvenes hacia otros jóvenes, ayudar a los jóvenes en riesgo, violencia, narcotráfico, prostitución, trata de personas, que es algo terrible, excepto yo no me quiero meter, pero este es un tema que está más tremendo que lo que nos podemos imaginar. Yo sé si en todos los lugares, pero en la Ciudad de México esta es una cosa tan terrible, la trata de personas, tremendo, terrible. Adelante. Y conclusión, tenemos el deseo de caminar juntos, de hacer realidad en nuestra patria el proyecto de Dios manifestado en Cristo, Redentor y Cultural María de Guadalupe. No dejemos de soñar, de trabajar. Bien, aquí terminamos esta presentación, porque voy a dedicar unos minutitos a la presentación de la vía. Ay Dios, porque ya me está diciendo que ya no. Esto es un complot. Esa es la conclusión. Bueno, se lo presento rápido, les digo rápidamente esto. Este es el proyecto global de pastoral. Hay que meditarlo, hay que trabajarlo, hay que asimilarlo. Y justamente con la hermana Coco vamos a ver de qué manera Fexefobi, como otras fuerzas de la Iglesia, pueden coadyuvar, pueden colaborar directamente en hacer realidad este proyecto. Eso es lo que queremos también, para eso estamos aquí también, para eso hemos venido. Creo que es importante que ustedes conozcan, este es un proyecto de toda la Iglesia en México,
Es un proyecto que pues tiene para su aplicación pues muchísimas aristas y muchísimos temas desafiantes que queremos asumir. ¿Hasta dónde lo vamos a lograr? No lo sabemos. Pero bueno, miren, yo quería abrir un espacio de diálogo, pero quería presentarles también el tema de la vía. Y si quieren al final, si sobra un poquito de tiempo, pues sobre cualquiera de los dos temas podemos. Bien. Bueno, vamos a cambiar un poquito el chip, un poquito de canal.